Imagina un mundo donde los imponentes imperios se alinean como colosos, la majestuosidad de sus culturas se despliega en cada rincón, donde sus ejércitos son temidos en cada batalla. Ahora, visualiza a un pequeño grupo de hombres, con ropa de hierro y un puñado de armas, desafiando a esos titanes, llevando consigo la ambición y la determinación de cambiar el destino de un continente. ¿Cómo fue posible que un ejército de apenas unos cientos de conquistadores lograra vencer a poderosos imperios como los aztecas y los incas? A lo largo de esta narrativa, descubriremos los secretos de la conquista de América, cómo un pequeño ejército derrotó a grandes imperios. Te prometo que lo que viene te dejará asombrado. La historia de la conquista de América es una de intriga, valentía e inesperadas alianzas. Desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 hasta la caída del Imperio Inca en 1533, se desenlazan eventos que cambiarían el mismo curso de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeños grupos de hombres, armados de espadas y una tecnología rudimentaria, lograron desplazar civilizaciones florecientes que contaban con una rica herencia militar y cultural? La respuesta está llena de giros sorprendentes, decisiones estratégicas asombrosas y, sobre todo, de seres humanos que encontraron en el caos una oportunidad. En este relato, viajaremos a través de los eventos cruciales que llevaron a la caída de los grandes imperios americanos. Vamos a conocer a figuras emblemáticas como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, hombres cuyas ambiciones desafiarían las expectativas de su tiempo. Pero no solo se trata de los conquistadores, también exploraremos las complejidades de los pueblos indígenas, sus sofisticadas sociedades y el impacto devastador de la llegada de estos exploradores. Primero, hablemos de Hernán Cortés. En 1519, Cortés llegó a la costa de México con solo 600 hombres. Se podría pensar que un ejército tan reducido no tendría oportunidad ante el gigantesco imperio azteca, que contaba con millones de habitantes y un ejército formidable. Pero aquí empieza la revelación. Lo que muchos no saben es que Cortés no llegó solo, trajo consigo ventajas inesperadas que cambiarían el juego por completo. Entre ellas, la llegada de nuevos aliados, principalmente de otras tribus indígenas que estaban en conflicto con los aztecas. ¿Pero cómo hizo Cortés para ganarse la confianza de estos pueblos? Cortés combinó astucia política con una comprensión intuitiva de las dinámicas sociales. Prometió liberar a los pueblos oprimidos bajo la tiranía de Moctezuma, el emperador azteca. Este movimiento estratégico le permitió formar una coalición formidable. Lo que viene a continuación te dejará atónito. En una de las batallas más notables, Cortés logró reunir a unos 100,000 guerreros indígenas contra el ejército azteca. Esta jugada no solo amplió sus filas, sino que transformó a Cortés de un simple conquistador en un líder. Mientras tanto, la historia se vuelve aún más compleja. ¿Te has preguntado qué papel tuvo la enfermedad en la conquista? La llegada de los españoles trajo consigo enfermedades como la viruela y el sarampión, a las que los pueblos indígenas no tenían defensa. Estas epidemias pulverizaron poblaciones enteras. En algunos casos, las fuerzas indígenas se encontraban abrumadas, no solo por la llegada de nuevos enemigos, sino por la devastación que esos enemigos trajeron consigo. Este es un aspecto que rara vez se destaca, la batalla contra enfermedades, una guerra que no se libró en el campo, pero que tuvo un impacto devastador. Revelador, ¿verdad? Sin embargo, aunque las enfermedades jugaron un papel crucial, no deben subestimar el ingenio y coraje de los españoles. Otro elemento sorprendente fue la estrategia de ataque. Las tácticas de los conquistadores a menudo se adaptaron en el campo, aprovechando su mayor movilidad y sus armas de fuego, que, aunque rudimentarias, deslumbraban a sus oponentes. Cabe preguntarse, ¿cómo lograron intimidar a ejércitos mucho más numerosos? La respuesta se encuentra en la combinación de miedo y asombro que estas nuevas tecnologías causaron. Pero la historia de Cortés no es la única que vale la pena explorar. Ahora, volvamos nuestra atención a Francisco Pizarro y su enfrentamiento con el Imperio Inca. En 1532, Pizarro llegó con aún menos hombres, solo 168, y se encontró ante uno de los imperios más grandes de América del Sur, el de los incas. ¿Cómo fue posible que ese pequeño grupo conquistara a un país entero? La respuesta también se entrelaza con traiciones y alianzas sorprendentes.
Uno de los giros más inesperados en la historia de la conquista inca se debe a la ambición de Atahualpa, el emperador inca, quien había capturado a su medio hermano Huáscar en una lucha por el trono. Pizarro aprovechó esta división interna. Cuando Atahualpa fue capturado por Pizarro, este lo mantuvo como prisionero, lo que resultó en la desestabilización del imperio. La habilidad de Pizarro no radicaba solo en su poder militar, también se basaba en entender y manipular los conflictos internos de sus enemigos. Te debes estar preguntando, ¿hubiera sido distinto el resultado si Atahualpa hubiera tenido unificación y fortaleza en lugar de división? Otra sorpresa reveladora es que, al igual que Cortés, Pizarro también se benefició de la llegada de enfermedades. Con la muerte de miles de incas, la moral y la resistencia de su ejército disminuyeron drásticamente, brindando a los conquistadores una ventaja innegable. La suerte jugó un papel importante en estos eventos históricos, pero la constante será siempre el audaz espíritu de su liderazgo. Pero no todo fue pura suerte o brillante estrategia. En esta narrativa de conquista, transitamos de una realidad a otra. La cultura de los pueblos indígenas jugó un papel crucial en el desenlace que conoceremos. Las sociedades azteca e inca eran de una complejidad asombrosa, con estructuras políticas, religiosas y económicas que permitieron una operación eficiente y organizada. Pero ¿cómo reaccionaron estas civilizaciones ante una amenaza tan inesperada? Las reacciones varían según la época y los líderes de cada civilización. Algunos pueblos, al principio, recibieron a los conquistadores casi con reverencia, creyendo que eran dioses o figuras proféticas, mientras otros estaban preparados para luchar a muerte. Esta confusión y mezcla de admiración y conflicto a menudo llevaron a los conquistadores a situaciones inesperadas de ventaja y retroceso. Como ves, el trasfondo emocional es vital en esta historia. Para los indígenas, la llegada de los españoles representaba un perturbador de su cosmovisión. Para muchos, era como ver materializarse los mitos y leyendas sobre seres extraños que cruzarían el mar. En este contexto, se encuentran miedos ancestrales y esperanzas que coexisten. Pero, ¿hubo, tal vez, algún esfuerzo sincero por parte de los españoles por comprender estas culturas? Una de las preguntas más intrigantes es si hubo una oportunidad para la paz y la integración. Los primeros encuentros entre conquistadores y nativos a menudo estaban marcados por el asombro y la curiosidad mutua. Las primeras interacciones no siempre fueron enemigas. En ocasiones, hay relatos de intercambio cultural, conocimiento agrícola y una interacción que podría haber construido una nueva realidad. Pero a medida que evolucionó la conquista, la violencia y la ambición dictaron el rumbo. Vamos a dar un giro aquí y reflexionar sobre el legado de la conquista. Lo que puede parecernos un hecho lejano y sin relación, reverbera en la actualidad. La conquista de América no solo fue una serie de batallas históricas, sino también el inicio de un choque profundo de culturas. Aún hoy, las huellas de la conquista se sienten en la identidad cultural de numerosos pueblos latinoamericanos, evidenciando un continuo diálogo entre lo español y lo indígena. La historia también nos recuerda la fragilidad del poder. Las grandes civilizaciones que alguna vez dominaron sus tierras desplomándose en poco tiempo ante un grupo de conquistadores movidos por sueños de gloria y fortuna. Este aspecto de la historia plantea preguntas sobre nuestra propia realidad moderna. ¿Qué hemos aprendido sobre las dinámicas de poder y la resistencia? ¿Qué papel desempeñamos, como civilizaciones contemporáneas, en la continua lucha por la identidad y el reconocimiento? Por último, te invito a quedarte para la segunda parte, donde exploraremos más sobre el impacto cultural de la conquista, los testimonios de los pueblos indígenas y cómo estas historias han sido reeditadas a lo largo del tiempo. ¿Realmente todo lo conquistado fue una victoria para los españoles? Los ecos de este proceso aún resuenan. A medida que avancemos, desvelaremos más misterios sobre este fascinante capítulo de la humanidad. Así que no te vayas, porque lo que se viene a continuación revelará sorpresas que cambiarán tu manera de ver estos eventos históricos. Continuemos este fascinante camino a través de la historia, adentrándonos en el legado duradero que la conquista dejó en las culturas latinoamericanas. La llegada de los conquistadores no solo significó el choque de dos mundos, sino también la forja de nuevas identidades, el surgimiento de una compleja mezcla cultural que todavía tiene un profundo impacto en la sociedad actual. A medida que la conquista avanzaba,
las culturas y tradiciones indígenas comenzaron a entrelazarse con las prácticas y creencias europeas. Resulta interesante notar cómo ciertas costumbres y rituales se fusionaron, creando una amalgama única que, en muchos casos, se conserva hasta el día de hoy. Las festividades religiosas, por ejemplo, son una clara manifestación de esta sincretización. En muchas comunidades latinoamericanas, las fiestas tradicionales indígenas se celebran junto a aquellas introducidas por los españoles, como la Navidad y la Semana Santa. Esto no solo habla de la resistencia cultural, sino también de la adaptabilidad de los pueblos originarios a las circunstancias cambiantes que la colonización trajo consigo. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es el testimonio de aquellos que vivieron la conquista y sus consecuencias. A través de crónicas y relatos indígenas, podemos vislumbrar cómo las comunidades se enfrentaban a la abrupta llegada de los europeos. Algunas de estas narrativas, aunque escritas desde la perspectiva de los conquistadores, reflejan la voz de los pueblos indígenas. Otras, como las obras de Fray Bartolomé de las Casas, ofrecen una crítica profunda sobre la brutalidad del proceso de conquista y las injusticias sufridas por los nativos. Estos testimonios nos permiten recuperar parte de la voz que fue silenciada por el abuso y la opresión. Una figura clave en esta resistencia fue Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Su historia ha perdurado a lo largo del tiempo y se ha convertido en un símbolo de la lucha indígena. Mientras Cortés y su ejército sitiaban Tenochtitlán, Cuauhtémoc lideró a su gente con valentía, enfrentándose a un enemigo formidable. Aún así, la traición y las enfermedades devastadoras fueron factores que facilitaron la caída de la gran ciudad. Pero su legado de resistencia es recordado en muchas partes de México y ha sido reinterpretado a lo largo de los siglos. Cuauhtémoc se ha convertido más que en un personaje histórico, es un símbolo de la lucha por la identidad, la soberanía y la dignidad indígena. En términos de la cultura, el impacto de la conquista también se puede ver en la lengua. El español se convirtió rápidamente en el idioma dominante en gran parte de América. Sin embargo, los idiomas indígenas no desaparecieron. Muchos han sobrevivido a pesar de los esfuerzos por erradicarlos. Lenguas como el quechua y el náhuatl se han mantenido relevantes y se enseñan en diversas regiones. La existencia de estas lenguas no solo es testimonio de la resistencia cultural, sino que también ofrece un rico legado de conocimientos y tradiciones que aún se transmiten de generación en generación. Además, no podemos olvidar el arte y la literatura que surgieron en este crisol de culturas. La pintura, la escultura y la arquitectura de la época colonial reflejan esta mezcla. La influencia española se fusionó con la estética indígena, dando lugar a obras de un estilo distintivo que caracteriza muchas iglesias y edificios del periodo colonial. La literatura de la época también está impregnada de ese sincretismo, con poetas y escritores indígenas que comenzaron a plasmar sus experiencias, tradiciones y el dolor de la conquista en las páginas de la historia. Sin embargo, a pesar de la riqueza cultural provocada por la fusión de estos mundos, es fundamental reconocer el dolor y trauma causados por la colonización. La llegada de los europeos significó la desaparición de millones de personas, así como la destrucción de vastas culturas. Muchas comunidades indígenas fueron desplazadas, su alimento, indoctrinación y cosmovisión fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Este legado de violencia y despojo se siente hoy en día en las luchas por los derechos territoriales y la preservación cultural que enfrentan los pueblos indígenas en toda América Latina. A lo largo de los siglos, el impacto de la conquista ha moldeado las estructuras sociales y económicas en Latinoamérica. La explotación de los recursos naturales y la imposición de un sistema colonial fijaron las bases de una desigualdad que se perpetúa hasta nuestros días. Los territorios indígenas fueron despojados y entregados a colonos europeos, lo cual creó un sistema de clases profundamente arraigado que todavía perdura. Esta disparidad ha alimentado movimientos sociales y de resistencia que buscan restablecer la justicia y los derechos de los pueblos originarios. Uno de los aspectos en los que se ha vuelto cada vez más evidente esta resistencia es en las luchas contemporáneas por la tierra y el reconocimiento de los derechos culturales. En muchos países, los pueblos indígenas han emprendido una lucha por devolver la tierra que les fue arrebatada y exigir el respeto por sus tradiciones y modos de vida. Esto no solo es una cuestión de justicia histórica, sino también de dignidad y supervivencia cultural. La recuperación de sus tierras es, en muchos sentidos, un acto de reconciliación con su propia historia y su identidad.
No obstante, el legado de la conquista no se limita solo al sufrimiento. A través de la historia, también ha habido momentos de encuentro genuino, de diálogo y de mezcla. Recientemente, se ha comenzado a reconocer la importancia de esos intercambios. Aumentan las iniciativas para fomentar la enseñanza de las lenguas indígenas, las tradiciones ancestrales y la historia desde la perspectiva indígena. En las aulas y en espacios culturales, las voces indígenas están comenzando a ser escuchadas, brindando una nueva narrativa que contrarresta la versión tradicional de la historia. Este esfuerzo busca efectivamente crear una conciencia más profunda sobre la diversidad cultural que caracteriza a América Latina. De esta manera, se reconoce que la historia de la conquista no es una serie de victorias y derrotas, sino un proceso complicado de interacciones humanas, donde la lucha, la adaptabilidad, la resistencia y la creatividad han tenido un papel protagónico. Ahora es esencial reflexionar sobre el futuro. ¿Cómo se verá el legado de la conquista en los años venideros? La respuesta está en nuestras manos. La historia de la conquista puede servirnos como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de adaptación. En un mundo globalizado, podemos aprender de este episodio y entender que las diferencias culturales no son limitaciones, sino oportunidades para enriquecer nuestras sociedades. Los diálogos interculturales son fundamentales. Crear espacios que fomenten el respeto y la curiosidad hacia las diferentes tradiciones y cosmovisiones puede sentar las bases de un futuro más justo e incluyente. La educación juega un papel crucial en esto. Incluir la historia de los pueblos indígenas y sus luchas en los currículos escolares no solo solidifica su existencia en la memoria colectiva, sino que también educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la diversidad y el respeto. Para concluir, la conquista de América es un relato que va mucho más allá de la simple narración de eventos bélicos y políticos. Es una historia de encuentros, conflictos, resiliencia y evolución cultural que sigue teniendo resonancia hasta nuestros días. Mientras que los conquistadores buscaron oro y gloria, los pueblos indígenas lucharon por su supervivencia, identidad y dignidad. Hoy en día, es nuestro deber reflexionar sobre estas historias, escuchar las voces de quienes fueron marginados y trabajar juntos por un futuro que reconozca y respete esa rica diversidad que forma parte de nuestra herencia común. Así, podemos elegir mirar hacia adelante, entendiendo que la historia de la conquista no se limita a un pasado distante, sino que sigue moldeando las dinámicas de poder, identidad y resistencia en nuestras sociedades contemporáneas. Al tomar conciencia de esto, todos podemos contribuir a un mundo en el que las diferentes culturas se celebren y se reconozcan, enriqueciendo así nuestra vida en comunidad. ¿Estás listo para ser parte de este cambio?